Bueno, hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a este webinar de piloto de estimación de rendimiento. Lo vamos a empezar ahora mismo. Hemos dejado unos minutos de cortesía para que se vaya conectando todo el mundo y nada, vamos a empezar el webinar. Me presento, soy Diego Graujo Rodríguez, soy jefe de área de digitalización de la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Como he dicho, quiero daros la bienvenida a este webinario. Voy a crear interferencia, ¿no? Sí, si podéis cerrar los micros, los ponentes, porfa. Gracias, genial. Bueno, pues como estaba diciendo, daros la bienvenida a este webinario que está impulsado por la Vega Innova. Por supuesto, empezar dando las gracias a todos los que estáis conectados en casa, en el trabajo, al otro lado de la pantalla, y a todas las personas que estáis aquí también conectadas y habéis hecho posible, vais a hacer posible que este webinario salga adelante y que este evento sea súper interesante. He contado que este webinario está impulsado por la Vega Innova. Os cuento qué es la Vega Innova, pero muy poquito, porque luego Jesús os va a contar un poquito más de qué es la Vega Innova. Pero la Vega Innova es el hub de innovación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este hub de innovación ya se incluía como una de las palancas digitalizadoras de la estrategia de digitalización del sector agroalimentario impulsado por el Ministerio y está también dentro de sus planes de acción. Empezó a funcionar en 2023 este hub de innovación de la Vega Innova, gracias a fondos públicos tanto del fondos europeos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también fondos propios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Como he dicho, empezó en 2023. En 2023, la dinamización y la gestión de este hub de innovación digital salió a licitación, salió a concurso público, la ganó Telefónica y es Telefónica la empresa que está dinamizándolo junto con la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio, este hub hasta 2027, ya que se ha prorrogado esta licitación hasta 2027. Como objetivo principal de la Vega Innova, que lo vais a ir viendo a través de todo el webinario, es la transformación digital, una transformación digital sostenible de todo el sector agroalimentario. Ese es su objetivo principal. Y para conseguir ese objetivo tenemos varias herramientas dentro de la Vega Innova para conseguirlo. Y una de ellas son estos webinarios. Estos webinarios, además, es importante tener en cuenta de dónde salen. Este piloto, por ejemplo, de estimación de rendimiento, está dentro de las pruebas de tecnología que se hacen dentro de la Vega Innova. Tenemos tres tipos de pruebas principales de tecnología en la Vega Innova en función a la madurez o cómo estén desarrolladas o cómo estén penetradas en el sector agroalimentario, si están mucho o poco. Tenemos pilotos, agrolabs y retos. Pero que sepáis que estamos estamos probando tecnología para el sector agroalimentario y como parte fundamental que creemos de probar esta tecnología es difundirla al sector y que este sector vea esta tecnología cómo funciona, esta tecnología si es interesante o si no es interesante para el sector, qué fortalezas, debilidades o quizá eh, mejoras hemos encontrado nosotros en esta tecnología para que se puedan tomar las mejores decisiones posibles y que el sector agroalimentario, los agricultores, ganaderos, etcétera, puedan ver cómo estas tecnologías pueden ayudarles en su día a día. Específicamente esta estimación de rendimiento, la finalidad principal que tenemos es que surge de la necesidad de los agricultores de disponer de predicciones de cosecha que sean tempranas, que por supuesto sean precisas, lo más precisas posibles, y accesibles de una forma lo más fácilmente posible, que sean accesibles y fácil de utilizar.
¿Para qué? Bueno, pues principalmente para mejorar la toma de en la toma de decisiones en diferentes cultivos y hemos empezado para probar esta estimación de rendimiento en un cultivo tan importante o tan emblemático para España como es el olivar, ¿no? Al final, pues todos lo sabemos, ¿no? España es el principal productor de aceite de oliva del mundo. Tenemos más de 2,8 millones de hectáreas de olivar en territorio nacional y con distintas naturalezas también de ese olivar, ¿no? Pues olivar de montaña, olivar súper intensificado, distintas naturalezas. Pero es importante para seguir siendo competitivos y seguir siendo sostenibles a la vez que competitivos con este cultivo tan importante para nosotros, pues la toma de decisiones es primordial, ¿no? Pues de ahí nace toda la intencionalidad de hacer este piloto de estimación de rendimientos. En este webinario vamos a exponer el resultado o los resultados más importantes que hemos obtenido de este piloto que se ha llevado a cabo. También vamos a tener una mesa redonda donde se va a poder debatir sobre el uso de datos para la optimización de cultivos, que al final el uso de datos, datos de calidad, datos abiertos, datos interoperables y de cómo utilizarlos, no solamente tenerlos y de que sean de calidad, sino saber utilizarlos es primordial para conseguir este aumento de sostenibilidad y competitividad que he estado hablando antes. Y por último, también tendremos testimonios que nos van a contar cómo van o cómo están sus explotaciones con el uso de esta tecnología, que creo que también es importante que nos cuenten los protagonistas cómo llevan a cabo con esta tecnología. No quiero alargarme mucho más porque creo que lo importante es llevar a cabo el webinario y que sea interesante para todos y todas. Simplemente deciros que desde la Vega Innova y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estamos trabajando para que estas tecnologías principalmente sean útiles, sean fáciles, lleguen al sector agroalimentario y simplifiquen su trabajo. También es una de las maneras principales que tenemos, esa sostenibilidad, la simplificación, el aumento de la competitividad, etcétera. Y la revitalización de las zonas rurales, sin duda, con estas tecnologías puede ser más sencilla. No decimos que estas tecnologías sean magia, ¿no? Pero sí que pueden, pasito a pasito y con otras iniciativas, sí que pueden ayudar en todos estos objetivos. Y sin más, agradecer de nuevo a todos los que estéis aquí, a todos los que vais a estar en la mesa redonda, los testimonios por vuestra participación en este webinario. Y doy el paso y doy la palabra a Jesús Gómez, a responsable de comunicación de la Vega Innova por parte de Telefónica. Jesús, ¿Qué cuando tal? quieras. Gracias, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues nada, bienvenidos a este webinar y bienvenidos, saludos desde el Hub de la Vega Innova, ubicado en las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Agraria, el CENCA, en San Fernando de Henares, aquí en Madrid. Es un placer estar por aquí y contaros un poco qué es la Vega Innova y lo que nos dedicamos, aunque Diego, tú ya lo has resumido muy bien. Como has comentado, pues la Vega Innova es un ecosistema de innovación abierta que nace del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dentro de su estrategia de digitalización, con un objetivo muy claro que tenemos aquí, que es convertirnos en un motor de cambio en el ámbito agroalimentario, en el que intentamos unir startups, expertos, investigadores, profesionales, cooperativas, vamos, todos los actores de esta industria para enfrentar un poco los retos que presenta el sector. Para ello nos centramos sobre todo en aprovechar la tecnología, la digitalización y la colaboración para optimizar toda la cadena de valor del sector. ¿Qué ofrecemos al sector desde la Vega Innova? Básicamente podemos decir que intentamos poner a servicio de todos de manera totalmente libre y gratuita una serie de recursos. El primero de ellos, evidentemente, es este espacio, el Hub de la Vega Innova, que creemos y estamos trabajando para que se convierta en un espacio de encuentro entre el ámbito tradicional agroalimentario y los operadores tecnológicos,
y que está abierto, como ya he dicho, a todo el mundo, a profesionales, a estudiantes, a startups, a emprendedores, a investigadores, a cualquier persona interesada en la innovación agroalimentaria. Aquí existe la posibilidad de encontrar sinergias y colaborar con empresas, con usuarios, con administraciones públicas, con centros de investigación. Ese es nuestro objetivo y nuestro afán con este espacio. Es un espacio donde no solamente lo ponemos a disposición del sector, sino que realizamos múltiples actividades. Ofrecemos actividades de formación y diversas actividades de dinamización, como comentaré un poquito más adelante, los cursos que tenemos y los eventos que organizamos y hemos organizado. Durante estos 2 años de funcionamiento hemos, como he dicho, acogido o organizado diversos eventos, pues desde la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación, que tuvimos la presencia del presidente del Gobierno, o acogimos el anterior Foro de Atagri, el 7º, pues hasta eventos de acercamiento de la innovación pues a los profesionales del campo, como fue nuestro pasado Innova Demo Day, o incluso tuvimos alguna visita llamativa como la de Ferran Adrià, entre otros muchos tipos de eventos. Pero no solamente es el espacio, como he dicho, sino que tenemos otro tipo de acciones que voy a resumir muy rápidamente para no haceros perder mucho el tiempo y podamos empezar con el webinar. La primera de ellas que podemos comentar son los AgroLabs, que son iniciativas donde quien desee puede testar soluciones innovadoras basadas en tecnologías aplicadas para diversas soluciones en el sector. Trabajamos con tecnologías que van desde blockchain a realidad virtual o IoT. Los proyectos piloto, donde buscamos implementar y validar tecnologías emergentes, probándolas en entornos reales. El mayor ejemplo es este webinar donde vamos a hablar de uno de ellos, de estimación de rendimiento. Los retos de innovación, en los que desafiamos, lanzamos hacia las empresas para que nos ayuden a encontrar soluciones a desafíos que permitan dar respuesta a necesidades muy específicas actuales que tiene el sector agroalimentario. Nuestras actividades de formación y divulgación, de nuevo el ejemplo es este webinar y los cursos, que ahora comentaré los que tenemos convocatoria abierta. También disponemos aquí en el propio espacio de la Vega Innova un espacio físico, también digital en nuestra web, dedicada a tecnologías y soluciones disruptivas disponibles ya por parte de empresas para todo el sector. Creemos que es un punto de encuentro y exposición muy interesante y os animamos a que no dejéis de echarle un vistazo cuando nos visitéis. Comentaros también que la base tecnológica con la que trabajamos en la Vega Innova es Fireware, que es una iniciativa de código abierto diseñada para impulsar la creación y gestión de aplicaciones inteligentes y conectadas. Está basada en estándares abiertos, lo que facilita mucho la creación de soluciones inteligentes e interoperables con datos. Actualmente la Vega Innova tenemos un hit importante, ya que fuimos reconocidos como Fireware iCap con clasificación estándar de una estrella por parte de la propia Fireware Foundation. Este reconocimiento pues, nos consolida un poco como una de las 12 centros en todo el mundo que tienen esta calificación o superior, lo que da una serie de ventajas de visibilidad a todos los proyectos que llevamos a cabo y aquí en la Vega Innova y a las empresas de nuestro ecosistema. También comentar, como no podía ser de otra manera, que uno de nuestros pilares es nuestro programa de aceleración, que está pensado para startups que quieren crecer en el ámbito de la tecnología en el sector agroalimentario. Hemos llevado a cabo 2 ediciones bastante exitosas y hemos tenido la suerte de acompañar a 25 proyectos en los que le hemos ayudado con mentorías, conexiones, visibilidad, posibilidad de acercamiento a inversionistas. Comentaros que ahora mismo tenemos abierta la 3ª convocatoria, así que si alguien está interesado y no lo ha hecho aún, le animamos a que si tiene un proyecto tecnológico aplicado para el sector, pues que se inscriba antes del 17 de este mes. Tenemos otras convocatorias abiertas ahora mismo, básicamente son 2 cursos que tenemos.
dentro de nuestra oferta formativa. Tenemos una oferta formativa de corte técnico y especializado de muy alto nivel, gracias a los profesores con los que contamos. Hemos llevado a cabo 15 cursos a lo largo de todo este tiempo y hemos certificado a más de 170 alumnos que han pasado por nuestras formaciones. Como os comentaba, tenemos ahora mismo en marcha el periodo de inscripción de 2 formaciones, ambas muy relacionadas con la optimización energética. La primera de ellas es el curso de instalaciones agrivoltaicas, que es un curso con un formato mixto online presencial, una sesión online, pero después habrá otra aquí en el Hub de la Vega Innova de forma presencial. Básicamente este curso lo que busca es dar una formación técnica y práctica sobre el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas solares aplicados al entorno agrícola. Y comentaros que tenemos abierto el periodo de inscripción hasta el próximo 16 de septiembre. Posteriormente, en octubre, tendremos otro curso, también relacionado con energía, que es el de gestión y optimización de la energía en el sector agroalimentario. Este curso lo que busca básicamente es capacitar para entender la factura eléctrica y reducir el importe en la misma, medir y gestionar energía, conocer las principales estrategias para mejorar la eficiencia y entender el sistema de funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos y sistemas solares y térmicos. Comentaros que este curso se dará a finales de octubre, es totalmente presencial, y las inscripciones finalizan el 14 de octubre. Además, dentro de nuestras actividades, no solo aquí en el Hub, sino fuera de él, tenemos presencia, vamos a tener presencia en los próximos meses en un montón de eventos, ferias, que sería largo comentar por aquí, pero os dejo 2 donde vamos a tener stand y presencia muy importante. La primera de ellas va a ser el Expo Agritech 2025 a finales de octubre en Málaga, donde vamos a tener un stand bastante grande en el que vamos a contar con la presencia no solo de la Vega Innova en sí, sino también de las empresas que forman parte de nuestro ecosistema. Y después, como no, vamos a tener una presencia, está también en el 8º Foro Datagri, que se celebra este año en noviembre en Murcia. Y nada, poco más, no robo mucho más tiempo. Comentaros que desde la Vega Innova estamos encantados de poder tener la oportunidad de acercar nuestras actividades a través de eventos como este. Así que nada, os animo desde aquí a que si queréis conocer más de nosotros, pues de nuestra comunidad, pues que os unáis a nosotros, que visitéis nuestra página web, lavegainnova.es, que os suscribáis a nuestra newsletter, donde mensualmente enviamos información sobre todo lo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho, noticias importantes de nuestra iniciativa, convocatorias, cursos y nada, que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en X y estamos en Facebook. Nos buscáis como la Vega Innova y nos vais a encontrar seguro. Y nada más, por mi parte no os quito más tiempo. Voy a pasar la palabra a mi compañero Ignacio Torrealday, que es el responsable aquí en la Vega Innova de las iniciativas de pilotos y agrolabs. Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Jesús. Gracias por la presentación. Pues nada, explicaos que este piloto de estimación de rendimiento en el olivar nace, como bien ha dicho Diego en la presentación, por la necesidad o por la actitud que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España por digitalizar y automatizar el sector primario, ¿vale? Además, se junta con que el sector olivarero español pues necesitaba o tenía la necesidad de implementar un sistema que les aportase una estimación real y fiel de la producción en las diferentes etapas fenológicas del cultivo del olivo, ¿vale? Con estas premisas, desde el hub de la Vega Innova, con la colaboración de Telefónica España y el Ministerio, lanzamos este piloto. Este piloto el objetivo que tiene es utilizar pues, tecnologías de inteligencia artificial y analítica avanzada
para desarrollar sistemas de estimación de rendimiento, como bien he dicho, en diferentes horizontes temporales o etapas fenológicas del cultivo del olivo. Nos fijamos como objetivo que no solo fuese una comunidad o una región de la península ibérica o de las islas, ni una sola variedad, por lo que abarcamos o intentamos abarcar la mayoría de las variedades de aceituna más representativas del sector olivarero español y las zonas o varias de las zonas en las que el cultivo del olivo son referentes de lo que es la agricultura, ¿vale? Para ello, pues lanzamos esto a las diferentes empresas que hay en el sector español que podían desarrollarlo. Y la empresa que finalmente se hizo con este desarrollo fue AC2C, ¿vale? En este desarrollo, y bien se lo explicamos a AC2C, lo que queríamos era eso, que se integrasen algoritmos, modelos matemáticos que integrasen las mayores fuentes, tanto externas como internas de la explotación, para tener una estimación lo más real posible, ¿vale? También es cierto que por la idiosincrasia de este piloto hay que entrenar a los algoritmos. Entonces, cuanto más agricultores o cuanto más explotaciones agrícolas utilicen este sistema, más va a aprender el sistema con los datos que aporten y más fiel a la realidad va a ser el resultado. Pero bueno, todo esto luego lo explicará el representante de C2C, que es el que va a explicar muy bien cómo ha sido el desarrollo y la implementación en campo de este sistema. Contados también que para el desarrollo de este piloto hemos tenido la colaboración de 4 explotaciones que nos han cedido sus fuentes internas de datos, ¿vale? Estas explotaciones han sido Casa de Gualdo, en la provincia de Toledo, Balan, a través de su finca El Valenciano, que está en la provincia de Sevilla, diferentes agricultores de la Comunidad de Madrid a través del IMIDRA y luego Castillo de Canena de la provincia de Jaén. También queríamos que este piloto, los datos anonimizados, tuviese todo el mundo acceso a ellos, ¿vale? Entonces, aparte de poder acceder a los datos de estas 4 explotaciones que os he indicado a través de la plataforma de EasyToSee, todos estos datos se vuelcan en la plataforma Fireware, que es de libre acceso, para que todo el mundo tenga acceso a esos datos, ¿vale? Y básicamente es en lo que ha constituido este piloto. Bueno, no, todavía no se está compartiendo pantalla, perdón. Es básicamente en lo que ha constituido este piloto. Pero ya os digo, ahora desde EasyToSee os lo van a contar más en profundidad para que lo conozcáis y para que, si estáis interesados en él, podáis usar. Y nada, no os quiero dar mucha más tralla con cosas técnicas que seguramente EasyToSee os lo vaya a explicar mejor que yo. Y nada, voy a dar paso a Ricardo Arjona, que es la persona de EasyToSee que nos va a contar cómo ha sido el desarrollo y la implementación de este piloto. Ricardo es ingeniero en ingeniería química, además tiene un máster en administración y dirección de empresas, es fundador de EasyToSee, profesor de la Universidad de Sevilla, tiene más de 30 años de experiencia
en diferentes campos, como pueden ser las energías renovables, la biotecnología, la inteligencia artificial, y aparte ha ocupado puestos de gran relevancia en Europa y Estados Unidos en empresas multinacionales. Así que nada, espero que os sirva de aprendizaje y os aporte una nueva visión del cultivo del olivo. Y nada, doy paso a Ricardo Zona. Ignacio, muchísimas gracias y en primer lugar encantado de estar en este webinar y poder contaros lo que hacemos. EasyToSee es una empresa que aplica sistemas de inteligencia artificial, que básicamente son modelos matemáticos, al sector agrario. Llevamos haciéndolo desde el año 2014 y la realidad es que durante muchos años hemos sido considerados como una de las empresas relevantes en este sector a nivel mundial, de lo cual estamos muy orgullosos. La oportunidad que desde la Vega Innova tenemos de mostrar lo que hacemos y aplicarlo al sector olivarero para nosotros es muy interesante. Si me permitís, voy a compartir pantalla y vamos a ir a través de una presentación donde podemos ver lo que hemos ido haciendo durante el proyecto y lo que seguiremos haciendo. Esto. Voy a mover esto un segundo. Espera. ¿Me podéis confirmar que la presentación se ve en pantalla completa y correctamente? Sí, Ricardo, se ve bien. Perfecto, muy bien, pues avanzamos. Desde EasyToSee nosotros lo que hemos hecho es estimar el rendimiento de producción de aceite de oliva mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial en distintas explotaciones y a nivel parcela, tal y como Ignacio ha comentado con antelación. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Bueno, en primer lugar, el olivar para España es un cultivo estratégico y en muchas zonas además un cultivo que genera un movimiento económico crítico para esas áreas. El ser capaces de tener estimaciones tempranas del rendimiento ayudan en distintas formas a las explotaciones. Desde el punto de vista de planificación de la recolección, de la logística, incluso de la comercialización. Y en fases posteriores podríamos incluso entrar en optimizar sistemas de riego y sistemas de gestión de las fincas. Tenemos que tener presente que al ir a nivel parcela nos vamos a encontrar con condiciones diferentes, tanto en condiciones climáticas como geográficas, variedad de olivos con los que estamos trabajando e incluso formas de operar por parte de los agricultores. Nosotros utilizamos sistemas de inteligencia artificial que básicamente son modelos matemáticos que además estamos acostumbrados a trabajar con ellos en el sector agrario e integramos datos públicos y datos privados. Podemos trabajar solo con datos públicos, por ejemplo, datos satelitales, datos climáticos, datos geográficos, pero podemos añadir los datos propios de las explotaciones como producciones previas, qué es lo que han estado haciendo los productores a nivel riego, fertilización, tratamientos, manejo de la producción. Y el objetivo de este piloto es mostrar que la tecnología tiene capacidad para desarrollar esos modelos y desarrolla esos modelos con una precisión suficiente como para que desde la explotación se puedan utilizar los resultados y se le pueda sacar valor económico. Ese es el objetivo que tenemos en este proyecto. Creo que después en la mesa redonda podremos entrar a hablar sobre aspectos relacionados con la matemática, pero básicamente hay una cuestión muy interesante del sector agrario que quiero resaltar. La inteligencia artificial en el sector agrario tiene una gran dificultad y es que no hay datos. Y los datos que hay están limitados. Y hay quien me dice, hombre, yo tengo miles de sensores y tengo millones de datos. Perfecto. Pero cada campaña es diferente. Por tanto, tenemos un set de datos por campaña. Y la dificultad que tiene el sector agrario es que los datos dependen del tiempo y el tiempo no se puede comprar. Y cuando pasan 7 campañas, muchas cosas han cambiado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de mercado. Y por tanto, volvemos a tener, a lo mejor con condiciones muy parecidas, resultados diferentes. Entonces, eso nos obliga a tener sistemas matemáticos especiales adaptados al sector agrario.
Y eso es lo que desde EC2C hacemos desde hace muchos años y ya digo, con bastante buenos resultados. Bien, por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Utilizar los modelos matemáticos con los que trabajamos, entrenarlos con datos específicos asociados a las parcelas objeto del proyecto, tanto públicos como privados, y poner estos sistemas en operación, permitiendo a los agricultores acceder a los resultados de una forma sencilla. Como os decía, utilizamos múltiples fuentes de datos: clima, producciones, fenología, datos satelitales, datos geográficos, datos de suelo, producciones previas, todo eso lo estamos utilizando. Con eso se puede avanzar hacia una tecnología, hacia una agricultura que utilice la tecnología de forma más eficiente, tanto explotaciones grandes que necesitan una planificación muy eficiente de su logística y de sus sistemas de recogida, como explotaciones pequeñas que tienen que preparar el momento exacto de la recolección o saber más o menos cuánto pueden llegar a producir para determinar qué inversión o qué trabajo van a desarrollar a lo largo de la campaña. Como decía Ignacio previamente, hemos trabajado con cuatro explotaciones diferentes en distintas ubicaciones, superficies muy diversas, pero son superficies grandes. Tenemos explotaciones incluso que tienen cerca de 1.400 hectáreas, aunque es cierto que después se subdividen en un número de parcelas significativo. Por ejemplo, la explotación primera pues tiene 45 parcelas, pero la explotación cuarta tiene 176 parcelas, lo cual nos lleva a un número de parcelas grandes con producciones pequeñas. Además, las variedades con las que estamos trabajando son distintas para demostrar que la tecnología es aplicable a distintos tipos de olivos con distintos condicionantes de producción. Tenemos sistemas intensivos, sistemas tradicionales, superintensivos, con riego, con secano, en fin, que hemos manejado una variedad significativa de explotaciones para poder mostrar que el sistema funciona. ¿Qué tipo de datos hemos utilizado? Pues hemos utilizado dos tipos de datos. Datos públicos, utilizamos climatología y sistemas predictivos de esa climatología, porque si queremos adelantar la predicción, tenemos que incorporar a los modelos qué va a pasar desde el momento en que predecimos hasta el momento en que se recoja la aceituna, y para eso utilizamos predicciones de terceros de condiciones climáticas. Hemos utilizado imágenes satelitales para monitorizar cómo está el cultivo, cómo están las explotaciones. Hemos utilizado datos geográficos, por ejemplo, pendientes, alturas, cercanías a masas de agua, bases de datos sobre tipo de suelo, todo eso lo hemos utilizado también. Y cuando nos vamos a datos privados, pues estamos utilizando fundamentalmente históricos de producción, características de la finca, como puede ser marco de plantación, variedad utilizada, la superficie que ocupan, y datos de manejo, cuándo y cuánto se ha regado, cuándo y cuánto se ha fertilizado, si se ha podado, si no se ha podado. Obviamente estos datos privados presentan una enorme variedad dependiendo de la empresa o el propietario de la explotación, y además no todos tienen la misma información, con lo cual hemos tenido que hacer un trabajo específico para cada tipología de explotación, desarrollar modelos asociados a los datos que tienen y a las características de esos datos. ¿Qué se hace con los datos? Pues nosotros tenemos sistemas estandarizados dentro de la compañía para hacer esto de manera muy eficiente. La primera cosa que tenemos que hacer es tratar los datos. Es decir, hay que limpiar aquellos datos que presentan anomalías, corregirlas si es posible, evaluar su estructuración temporal, qué información existe, qué información no existe, cuándo tenemos datos equilibrados, cuándo no tenemos datos equilibrados, preparar bases de datos para un tratamiento posterior. Ahí la verdad es que consumimos una cantidad de recursos significativa, fundamentalmente porque hay heterogeneidad en los datos que los usuarios o los agricultores nos pueden proporcionar. Después viene la segunda fase, que es lo que nosotros llamamos creación de atributos. Básicamente es, oye, de toda la información que tenemos, ¿cuál es realmente la información que es significativa para nuestro objetivo, que es predecir la cantidad de aceite que se va a producir? Bueno, pues hay sistemas matemáticos que tenemos desarrollados en la empresa para identificar qué información es significativa y darle esa información posterior a los modelos.
Después tenemos que seleccionar qué variables son relevantes. Dentro de todos los atributos que hay algunos que pueden estar repetidos, hay atributos que pueden ser relevantes, pero hay otros que de forma lateral nos pueden dar la misma información. Por tanto, tenemos que disminuir el número de atributos para tener las variables que realmente vamos a utilizar. Después nos vamos a ajustar y validar modelos. Buscamos qué algoritmos son los que mejor se adaptan a cada caso. Todo lo que hacemos lo hacemos de forma automatizada y con herramientas matemáticas. Una vez tenemos los modelos seleccionados, tenemos que entrenar los modelos, que básicamente es ajustar esos modelos, y después tenemos que validar los modelos y saber cómo van a funcionar. Si tenemos datos históricos, por ejemplo, de 5 años, nosotros usamos un sistema que se llama dejar un año fuera. Es decir, ajustamos todos los modelos con 4 años y probamos contra el quinto a ver cómo funciona. Y después eso lo hacemos con cada uno de los años. Eso nos permite tener el mejor modelo que mejor responde a todos los condicionantes, y ese es el modelo que después, posteriormente, va a entrar en producción. Bien, como os decía, tenemos datos privados y tenemos datos públicos. En el proyecto hemos hecho el esfuerzo de desarrollar dos tipologías de modelos. Modelos que incorporan datos públicos y privados y modelos que solo incorporan datos públicos. ¿Por qué hacemos esto? Porque no queremos dejar fuera de la posibilidad de utilizar estas herramientas a aquellos que no tienen una buena base de datos propia. Por tanto, desarrollamos modelos generales que se basan en datos climatológicos, en datos geográficos e en imágenes satelitales, y desarrollamos modelos y los aplicamos. Y vemos qué error podemos cometer con ese tipo de modelos. Y después, si tenemos datos de la finca, desarrollamos modelos específicos y a esos modelos le añadimos información adicional, y con esa información adicional desarrollamos un nuevo modelo. ¿Qué ventajas tienen los modelos generales? Pues que no dependen de la explotación. Por tanto, si el responsable de la explotación toma mejores o peores datos, impacta menos en los modelos. ¿Qué ventajas tienen los modelos específicos? Que si los datos disponibles son buenos, pues la precisión mejora. Si los datos disponibles no son buenos, pues obviamente tenemos un problema de precisión. Entonces, hemos desarrollado los dos tipos de modelos y con esos modelos hemos estructurado el proyecto y hemos buscado cómo de bien o mal ajustamos los resultados de las distintas explotaciones. Para que os hagáis una idea, y comparando todo contra el año 2024, que no lo hemos incorporado en el entrenamiento de los modelos, pues cuando vamos a modelos específicos, tenemos errores. Donde menos error cometemos es un 5,9% y donde mayor error cometemos es un 10%. En cambio, con los modelos generales tenemos errores que van del 6 hasta el 14,3%. En cualquiera de los casos son errores bastante bajos y muy interesantes desde el punto de vista de utilización de los resultados posteriormente por las empresas o los agricultores. Además de eso, si los datos no están fácilmente accesibles, pues nos encontramos con que las personas que los utilizan no pueden aprovecharlos. Nosotros tenemos una plataforma que a nivel parcela es capaz de dar mucha información al agricultor. Damos información climática, damos información satelital, damos información de predicciones climáticas y sobre todo le damos la predicción de producción que va a haber en esa parcela. Esta plataforma se ha integrado en la plataforma Fireware para que pueda ser accesible de una forma normalizada a través de este sistema de datos abiertos que Telefónica ha desarrollado. ¿Qué conclusiones podemos obtener? En primer lugar, demostramos que se puede modelar la producción o el rendimiento en aceite del olivar. Demostramos que se puede modelar con datos públicos y privados. Demostramos que se puede modelar en distintas geografías con distintos condicionantes de producción y con distintas variedades de olivar. Hay que tener presente que la calidad de datos es fundamental. Hemos identificado una serie de variables relevantes que son bastante repetitivas en todos los casos y tenemos una plataforma funcional operativa para que los agricultores puedan acceder a ella.
¿Qué es lo que habría que hacer? Pues en primer lugar, consolidar lo que estamos haciendo, mantener el sistema, tenerlo actualizado y tenerlo operativo para que el agricultor pueda trabajar, mejorar con un trabajo conjunto estos modelos, buscando fórmulas para tener información normalizada, información de buena calidad, reajustar los modelos. Podemos expandir y escalar estas soluciones a nuevas explotaciones. Y hay una parte fundamental de nuevos pasos que no está en la presentación porque no depende solo de la parte de modelado, pero en mi opinión es trabajar conjuntamente con los productores para buscar las fórmulas en las que pueden sacarle mayor valor económico a esta herramienta, porque la herramienta puede funcionar bien o mal, pero si el explotador no es capaz de darle valor, pues obviamente tiene muy poco sentido tenerla operativa. Y por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis y si no, estoy seguro que en la mesa redonda saldrán nuevas preguntas y podremos hablar sobre ello. Voy a dejar de compartir la presentación para vernos las caras y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por tu presentación tan clara e interesante sobre el piloto que habéis desarrollado con nosotros en la Vega Innova. Yo me presento, soy Cristina Gómez, soy coordinadora en el área de digitalización en la Subdirección General de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura y soy la que voy a tomar ahora el relevo para continuar con este programa que tenemos del webinar de hoy, en el que entramos ahora en la mesa redonda. Es la mesa redonda que hemos titulado Agrodatos para optimizar los cultivos, en la que vamos a poder compartir las opiniones de distintos profesionales que nos van a acompañar sobre el uso de estas nuevas tecnologías para la predicción de rendimientos en la producción agrícola. Y después de esta mesa redonda, como anunciaba al principio mi compañero Diego, vamos a tener también un par de testimonios de profesionales que nos pueden dar su punto de vista más práctico y más realista del uso que están haciendo de este tipo de tecnologías en su trabajo y en sus tareas específicas. De forma así, para dar un poco un apunte práctico, estamos recogiendo las preguntas. Veo que ya habéis hecho algunas, que igual se contestan ahora también a lo largo de la mesa redonda, pero en general os vamos a animar a hacer las preguntas para responderlas al final, tanto de la mesa redonda como de los testimonios. Tendremos unos minutos, entonces os pedimos que las indiquéis en el chat. Bueno, preferiblemente hay en el chat, yo creo. Hay otra parte que es de preguntas y respuestas, pero no sabemos si todo el mundo puede acceder. Pero bueno, podéis hacerlas tanto en el chat como en el icono de al lado de preguntas y respuestas. Y las recogeremos, como decimos, al final. Y sin más, voy a pasar a presentar a los participantes que hemos invitado hoy en nuestra mesa redonda. En primer lugar, vamos a seguir contando con Ricardo Arjona de Easy2C. Muchas gracias por quedarte con nosotros a esta parte también, Ricardo. Y voy a presentar a continuación a Carlos Tarragona de Spectral Geo. Carlos es licenciado en Biología con un máster en Sistemas de Información Geográfica y Análisis de Imágenes por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en Gestión Ambiental y máster MBA y Alta Dirección por la Unidad Complutense. Ocupa el cargo de CEO en Spectral Geo, que es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones digitales basadas en inteligencia artificial, aplicadas a la industria y a la agricultura. Tiene más de 20 años de experiencia implementando soluciones basadas en nuevas tecnologías. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y también voy a presentar a Albert Duaigues de la empresa Rodata. Es el CEO y cofundador de esta empresa, que es una startup agrotech que se dedica a la digitalización y a la operativa de fincas de explotaciones agrícolas. Es hijo de productores agro y ha cursado un máster MBA y un máster en Big Data e impulsan servicios de digitalización con las últimas tecnologías para mejorar la sostenibilidad en el sector agro. Bienvenido, Albert. No te veo con la cámara encendida.
Estás muteado. Podemos comprobar. Sí, vamos a intentar desmutear. Un segundo. Vale. Las cosas del directo. Sí, creo que están en ello. Albert, te leemos por el chat. Creo que están gestionándolo. Bueno, pues Ya estaría, Albert. Mira a ver si puedes desmutear. Ahora sí, pero ahora se ha ido la cámara, creo. Buenos días a todos y muchas gracias, Cristina, por la presentación. buenos días, También sí, tienes te la cámara. oímos. Te oímos bien, pero no te vemos, efectivamente. Ahora, a ver. Ahora, ¿todo completo? Ahora sí, perfecto. El pack completo digital. Gracias. Muy bien, pues Presentación. nada, ahora que ya estamos todos, voy a empezar con la ronda de preguntas. Tenemos 4 preguntas en total. Y bueno, vamos a empezar bueno, por el orden en que os veo yo a vosotros, luego vamos cambiando para que no seáis siempre el primero. Voy a empezar contigo, Carlos, ¿vale? La primera pregunta que tendríamos hoy para vosotros es si, en vuestra opinión, cuáles son las ventajas que presenta la predicción basada en modelos predictivos con respecto a la predicción de la cosecha tradicional realizada en el campo y cómo de preciso consideráis que puede ser este modelo. Muy bien. Pues las ventajas principales yo creo que son, por una parte, la optimización del tiempo. Es decir, como ha comentado Ricardo, muchas veces este tipo de modelos se basan en datos que son públicos, ¿no? En datos que podemos ir adquiriendo de forma continua y que nos permiten, sin necesidad de ir a campo, ir recopilando mucha información, ¿no? Si vamos recopilando mucha información y gracias a datos históricos que tengamos de esas parcelas, vamos a poder emitir predicciones tempranas, pudiendo ahorrar por todos esos desplazamientos, ¿no? Entonces, por una parte sería optimización de costes, porque vamos a evitar desplazamientos y horas de personas. Y por otra parte, la subjetividad, ¿no? Al final, este tipo de trabajos, y cuando están tomando muestras o calculando rendimientos diferentes personas, pues, oye, en función de cómo te hayas levantado ese día y en función del tipo de persona, pues las mediciones muchas veces son muy diversas, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, una vez que se dispone de un buen número de datos, como se ha comentado, llegan a ser muy precisas y eliminas ese sesgo humano que tenemos, ¿no? Al basarnos ya en datos reales, en datos de albarán de cosecha o de vendimia, de lo que sea. La precisión, ¿verdad? Era la otra pregunta. Sí. Va a depender mucho, ¿no? de la complejidad del cultivo, va a depender mucho de la cantidad de datos que haya disponibles y luego sobre dónde sea el modelo, ¿no? Puedes generar modelos, si hablamos, por ejemplo, de viñedo, que es una de las que más gestionamos nosotros, puedes tener un modelo que vaya dirigido o que lo estés haciendo para una bodega en concreto, pues esa bodega en concreto tiene una viticultura, tiene una forma de hacer desde hace unos años. Generalmente, si se han cogido bien los datos, van a tener datos históricos de todas las parcelas sobre las que vas a hacer una predicción. Y ahí nosotros estamos teniendo pues precisiones de en torno al 92-93%, con unos 2 meses de antelación. Aquí el reto es cuando es a un sitio mayor, ¿no? Y aquí es el ejemplo, ¿no? Una cosa es la bodega que tiene una viticultura común, una cosa es cuando tienes que emitir una predicción sobre una gran zona, ¿no? O una región. Por ejemplo, el caso de la denominación de origen Rioja. Es una denominación en la que estamos haciendo predicciones y, claro, son 67.000 hectáreas. Entonces, no tenemos datos de todas las parcelas. Y además hay zonas muy diversas, ¿no? Climáticamente, pues hay viñedos que están a 200 metros, otros que están a 900 metros, hay condiciones climáticas que varían mucho. Hay diferentes viticulturas, hay viticulturas que van a mucha productividad, hay viticulturas que van a baja productividad y a mucha calidad,
hay viticultura a nivel sinvergüenza, del que tiene el viñedo y lo deja ahí y crecen hierbas y crece de todo. Y claro, ahí las precisiones bajan, ¿no? Ahí las precisiones, nosotros al menos no conseguimos llegar al 90%, sí que se quedan entre un 87 o un 88%, más o menos es lo que hemos tenido de media en los últimos 3 años. Es decir, las precisiones pueden ser muy altas, como ya se han comentado. Lo único depende un poco de los datos históricos que hay disponibles y de la complejidad del alcance que quieras resolver con ese modelo. Muy bien, muy interesante. Tanto los beneficios en los ahorros que supone, como claro, la precisión, pues tantas variables, pues siempre hace que sea más complicado afinar. Todo depende de las que tengas. Muy bien, gracias, Carlos. En tu opinión, Albert. Bueno, mi opinión quizás no es tan optimista en el sentido de que creo que el primer reto que hay que solucionar es la recogida de datos y la estructuración de los datos. O sea, para mí las empresas que son conscientes de que las predicciones van a aportarles valor, hace tiempo ya que están trabajando en una recogida de datos homogénea, en una buena estructuración del dato, porque al final, sin históricos, yo no veo, o sea, nuestra experiencia, digamos, nos dice que es muy difícil de tener unos resultados con unas desviaciones, digamos, aceptables o que mejoren ahora mismo lo que está haciendo un equipo técnico de una bodega. Entonces, nosotros hemos trabajado, o sea, nosotros tenemos 4 proyectos, casi todos del CDP, en desarrollo de modelos de predicción de cosecha, y hemos trabajado, pues, uno de los proyectos más chulos ha sido con Covides, y conseguimos que a nivel agrupado, de parcelas por variedades, hablando de unas 1.500 hectáreas, conseguimos llegar a un error que reducía un poco el 10% a nivel de volumen de producción. Estamos hablando de unas 1.500 hectáreas, de unos 400 socios, de unas 15 variedades, y lo que decían Carlos y el compañero Ricardo, al final tú tienes que hacer un trabajo muy importante de recogida de datos y de estructurarlos. En este sentido, yo creo que es más fácil trabajar con una gran corporación, o sea una cooperativa o sea pues por una DO, por ejemplo, porque si esta organización ya tiene los datos que a veces pues que a veces recogerlos de manera individualizada por cada productor, como decía Ricardo, es muy complicado porque después tienes que monetarlas, tienes que verificar, digamos, la calidad del dato. Entonces yo creo que trabajar con una gran organización que agrupe y tenga estandarizados los datos de muchos productores, pues facilita el poder dar unos resultados en predicciones pues interesantes. Y creo que el reto también es, bueno, menos reto, lo que decía el Ricardo de los datos públicos, pues enriquecer esta base de datos privada con datos públicos, desde nuestro punto de vista es más sencillo porque cada vez hay más datos disponibles y tanto imágenes satelitales como meteorología, pues entendemos que esto es un reto que está solucionado. Para mí, digamos, repito, lo crítico es tener una organización que ponga a tu disposición datos de calidad y lo suficientemente representativos para después poder hacer estas predicciones. Y también para nosotros ha sido mucho más fácil y creo que hemos tenido un éxito muy relevante en obtener predicciones de maduración, y hablo de viticultura. O sea, hemos tenido resultados de predicciones de maduración súper buenos, con una antelación de más de unos 15 días, que esto permitía pues de saber, por ejemplo, organizar la entrada en vendimia de las diferentes fincas, ¿no? O sea, el equipo técnico lo que podía decir es, oye, a mí me interesa pues que entren estas uvas a este grado alcohólico probable o a este acidez o a este pH, entonces en base a esto poder organizar la vendimia de todos estos socios, pues era uno de los objetivos y yo creo que lo logramos. A nivel de datos, de aportarles aportarles esta información. También es complejo, y aquí creo que esto es un reto tecnológico más elevado, que es que estos modelos se actualicen diariamente. Porque al final tú puedes tener una predicción el día 1 de junio, pero claro, ¿qué pasa el día 7? ¿Qué pasa el día 15? Entonces, uno de los retos importantes es que esta, digamos, integración de datos se haga casi a tiempo real y los modelos se actualicen pues, con información meteorológica, por ejemplo, o con otros datos a tiempo real. Esto es bastante complejo y es un reto tecnológico importante. Claro, si haces esto, pues también aportas más valor al cliente y al sector, obviamente. Claro, muy bien. Los datos, ¿no? Siempre tenemos ahí, ese es el gran reto, la buena recogida y la homogeneización y el volumen.
Muy bien, muchas gracias, Albert. Y en tu opinión, Ricardo, ventajas y sí. Yo creo que ha habido precisión. muchas de las cosas que yo podría decir han salido, porque obviamente Carlos y Albert tienen experiencia en ello. Pero voy a comentar algunos aspectos para mí interesantes. Nosotros trabajamos con más de 50 cultivos y hacemos modelos en todos ellos. Entonces, cada uno tiene su idiosincrasia. Hay modelos donde tenemos prácticamente predicciones que remodelamos todos los días y se hace de forma automática y funciona. En el olivar no tendría ningún sentido. Por tanto, la remodelación es algo que se hace en función del aplicativo. Pero lo que tenemos que tener presente es que, uno, la información va a llegar porque el sector se tiene que tecnificar y se está tecnificando, por tanto va a existir. Dos, el uso de modelos matemáticos capaces de manejar la información que se va a generar va a aportar más valor al sector. Entonces también el uso de este tipo de modelos va a llegar. En unas zonas llegará antes, en otras después, en unos cultivos con mayor valor llegará antes, en otros cultivos con menor valor llegará después, pero va a llegar. Porque si vemos otros sectores han incorporado herramientas nuevas y no hay ningún motivo para que el sector agrario no las incorpore. Y es cierto que los datos pueden ser un problema. Nosotros hemos llegado a tener una situación interesante. Productores de arándanos al principio nos pedían que sus datos solo se podían usar para ellos y posteriormente, cuando vieron el valor que se genera, nos permitieron y llegar a un acuerdo entre ellos para que los modelos incorporasen todos los datos, aunque ellos no veían obviamente ningún dato de ninguna otra explotación, pero tenían mejores modelos. Entonces eso va a llegar. Y después hay un tema que para mí es importante y es que el sector empiece a utilizar nuevas herramientas y les saque valor. Porque podemos poner nuevas herramientas a disposición del sector, pero el sector no las utiliza, pues eso es otro problema adicional. Yo recuerdo en el año 2015 en unas conferencias a las que me invitaron cuando empezábamos con todo esto, que nadie había oído hablar prácticamente de inteligencia artificial en el sector agrario, y cuando me preguntaban yo decía, ahora mismo el agricultor tiene una finca y va a todos lados con su finca y sus escrituras, como oro en paño. Dentro de unos años irá con su finca, sus escrituras y su base de datos. Y el que tenga base de datos tendrá una finca con mucho más valor que el que no la tenga. ¿Que va a llegar? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? ¿Cómo de rápido va a ser? Pues no lo sé. Sí veo que va cambiando mucho el sector y sobre todo hay empresas y explotaciones que tienen una capacidad tecnológica enorme y ellos son los primeros, obviamente, que incorporan este tipo de tecnologías. ¿Que va a llegar? La respuesta es sí y que el sector lo va a utilizar, la respuesta es sí. ¿Dónde lo va a utilizar primero y a qué velocidad se va a desarrollar? Formará parte de lo que veamos en los próximos años y creo que una de las tareas del Ministerio es hacer que el sector pueda disponer de la información y de la educación suficiente para sacarle más valor. Muy bien. Pues ahí tomo el testigo y en eso estamos, en estas series de webinars y estas iniciativas de la Vega Innova, desarrollando los pilotos y acercando luego los resultados y todas las nuevas opciones que realmente está siendo esta revolución digital de los últimos años y poniéndolas al servicio de todos los que estén interesados. Pues enlazando un poco con esto que ya venías comentando, Ricardo, os voy a lanzar esta segunda pregunta. Que si quieres continuamos contigo por si quieres aportar algo más o si no me dices, que estaría relacionada con cómo creéis que va a afectar a la producción agraria la evolución de estos sistemas de predicción de rendimiento y si pensáis que este tipo de modelo se va a extender ampliamente por las explotaciones españolas. Ricardo, ya has empezado a contestar un poco. No sé si quieres añadir algo más. Sí, yo creo que hay tipologías de explotaciones que las utilizarán y las están utilizando con profusión, sobre todo aquellas que tienen productos de alto valor, por ejemplo, frutos rojos, o productos que requieren una comercialización adelantada a la producción, donde cuando vendes la producción no sabes todavía muchas veces lo que vas a conseguir, o ser muy preciso en el proceso de recolección, como puede ser en la uva, pues es importante. Hay otros sectores, como los sectores de cereal de secano, que obviamente, bueno, pues el uso tiene mucho menos valor porque tampoco el agricultor tiene una capacidad de reacción que cambie radicalmente el resultado. Entonces, ¿con qué velocidad se va a entrar y en qué áreas? Pues en aquellas áreas donde el agricultor le vea valor. Y eso tiene dos aspectos. Uno es asumir la realidad. Yo entiendo que alguien que produce trigo en secano, pues lo va a utilizar poco porque tiene un coste y realmente tiene poco que hacer.
alguien que tiene una explotación tecnificada con regadío, con un manejo cercano, que tiene que gestionar a lo mejor muchas hectáreas, que tiene que manejar la logística y los recursos de una forma eficiente, pues lo va a incorporar mucho antes. Por tanto, no es solo un problema tecnológico, sino que es un problema de negocio. Y en el momento que tengamos claro que esto es un problema de negocio, pues los criterios cambian radicalmente. Sí, ¿cómo se ve esto como una herramienta profesional para la mejora y la competitividad de la explotación como negocio, ¿no? No solo Exacto. la visión tradicional. Muy bien. Pues, Albert, en tu opinión. Bueno, en mi opinión, digamos, el sector utilizará esto cuando vea que le aporta valor. Entonces, y para mí el primer paso es que el sector tenga claro que tener los datos son bien organizados y bien digitalizados es un activo. O sea, utilizar tecnología por utilizar, yo no lo veo. Si no me aporta valor la tecnología, digamos, el cliente no, o sea, o el usuario no lo va a utilizar. Y está claro que a nivel de cultivos, pues en cultivos, digamos, donde ser fino en una predicción de cosecha o en reducir la incertidumbre que ahora tiene el productor, y pues les va a aportar valor. Y si le aportas valor, pues obviamente hay muchas empresas que invierten mucho dinero en poder tener una predicción de cosecha en cuanto a recogida de muestras, en cuanto a visitas a campo, etcétera, etcétera. Entonces, los tecnólogos lo que tenemos que hacer es mejorar esto. Es una responsabilidad del sector en cuanto a tener los buenos datos, es una responsabilidad de las empresas tecnológicas en aportar valor con estos datos. Entonces, cuando este cruce se dé, o sea, o en las empresas que este cruce ya se está dando, estoy seguro que estas empresas, digamos, invierten en IA y en predicción de cosecha. Si este cruce no se da, pues como decía Ricardo, pues en cereal de secano, pues yo dudo que esto se dé. Porque el volumen de negocio que genera pues no es lo suficientemente, al menos a nivel micro, no sé a nivel macro como país si podemos llegar a hacer esto, pero a nivel micro, digamos, no va a invertir un tío que tenga 100 hectáreas de secano en predicciones de cosecha cuando todavía no tiene digitalizada probablemente mucha información de su finca. Entonces yo creo que tiene retos antes, o sea, retos previos antes de irse a intentar utilizar predicciones de cosecha. De acuerdo, o sea que sí, vamos como siempre paso a paso en esta labor de concienciación de lo que nos trae esta nueva etapa tecnológica e ir haciendo los deberes paso a paso y ver las ventajas, ¿no? de entrar en esta nueva revolución. Muy bien, y Carlos, si nos puedes compartir tu opinión. Sí, coincido bastante, ¿no? Cultivos de valor añadido, donde la inversión tenga sentido, cultivos en los que se tenga capacidad de respuesta, ¿no? Como ya les he dicho. Y una vez que se cumplen esos dos términos y sobre todo hablando de bien sean agricultores o empresas que estén manejando una buena superficie, esto va a acabar entrando seguro. Nosotros hasta ahora, más allá de lo que comentábamos de viñedo, ¿no? Bien sea en remolacha, en guisante, en alubia verde, en aguacate, que son cultivos que tienen valor añadido, ahí este tipo de modelos son un tesoro, ¿no? En el momento en que se tienen datos suficientes, que se ha modelizado bien y que se tienen modelos con precisión, ya no es lo mismo, ¿no? Decirle a Pepe que tienes tu parcela medianamente bien o que la tienes mal o que la tienes pintada de roja, decirle, ojo, que dentro de un mes y medio vas a recoger 1.500 kilos en lugar de 9.000. Hostia, eso es ya cuando asusta, ¿no? Y cuando puedes empezar a pensar, bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, siempre que tengas capacidad de reacción, voy a mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿va a afectar a la productividad? Sí, yo ahí estoy seguro. En relación a lo que dices de si se va a extender, la experiencia es que sí, ¿no? Que ahora mismo es creciente. De hecho, nosotros en los números que tenemos, es verdad que en 2020, año COVID, estamos manejando unas 2.000 parcelas aproximadamente, en la que hacíamos monitorización y predicción de rendimiento. En el 21 duplicamos a 4.000, en el 22 fuimos subiendo, en el 23 ya pasamos las 150.000 y el año pasado cerramos en 420.000 y no pudimos asumir todo lo que había. Es decir, ¿es creciente la demanda? Por supuesto. Siempre y cuando los modelos sean precisos y que tengas capacidad de respuesta.
Muy bien, sí, es muy ilustrativa ese crecimiento exponencial de superficie, ¿no? Eso también quiere decir que hay demanda porque se ve que realmente aporta y funciona. Estupendo. Muy bien, pues pasamos a la tercera pregunta. Si quieres empezamos por ti ahora, Albert, en el que, bueno, seguimos con los datos, ¿no? Que es un tema que ya has tratado. ¿Existe un problema por la falta de históricos de datos para entrenar adecuadamente estos algoritmos predictivos? ¿Y qué soluciones habría? Que, bueno, ya hemos estado hablando de los distintos datos públicos y privados, pero bueno, esto seguro que tiene mucha más profundidad. Bueno, desde mi punto de vista, pues como he dicho antes, hay organizaciones o empresas que tienen los datos pues muy en consideración y los tienen bien organizados, y hay otra gente pues que los datos pues los tiene a papel o directamente no los tiene. Esto para mí marca la diferencia. O sea, yo creo que hay que tratar el dato como un patrimonio, como un activo de tu empresa, y si esto no lo tienes claro, creo que todavía creo que tienes un problema, porque lo primero que tienes que entender es esto. Quizá también tienes que entender que los modelos para mí no es la bola no es la bola del futuro, sino que esto es un trabajo que, digamos, tú probablemente si tienes 3 años de histórico y el primer año haces predicciones, pues tendrás un nivel de acierto, ¿no? El segundo año que utilizas predicciones ya tendrás 4 años de histórico, este nivel de acierto estoy seguro que va a subir. Y el tercer año va a subir. Entonces, si tú ves esta inversión en predicciones de IA como algo de a ver si funciona el primer día y tengo 4 datos y quiero que esto me diga exactamente cuántos kilos voy a tener por parcela, desde mi punto de vista te estás equivocando. O sea, desde mi punto de vista es un trabajo esto a corto, largo plazo, que dependerá de tu capacidad y de tu base de datos que tenga, y después también de cuáles son tus expectativas. Si tú esperas que esto te dé un dato exacto el día 15 de agosto va a estar esta uva va a estar a un grado alcohólico o este olivo va a estar con este rendimiento graso, te equivocas. Lo que vas a hacer lo que tienen que darte los modelos es reducir la incertidumbre. Entonces, digamos, si tú pasas de un error del 20 a un 10, yo creo que si haces números y ves las decisiones que hay aquí detrás que vas a tomar en cuanto a contratación de personal o contratación de máquinas para una fecha, en cuanto a organizar el número de personas o el número. O sea, hay muchas decisiones que dependen de las estimaciones que tú haces de cosecha, por eso, digamos, creo que dentro del sector esto es como el santo grial, saber qué día voy a recoger los kilos en el grado o en la maduración que necesito y cuántos kilos voy a tener. Yo creo que esto, digamos, todo el mundo invertiría mucho en esto. Entonces tienes que entender que para mí que esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Y como más preparada esté tu información, pues más rápido tú podrás beneficiarte de estos resultados. Haz tus números. O sea, los números yo creo que son importantísimos, porque al final todas las empresas se juegan su dinero, sus ingresos se la juegan en el momento de la recolección. Si tú crees que esta información tiene valor y que te ayudará a mejorar tus resultados, invierte en ello. Si crees que esto pues vas a continuar haciéndolo como lo haces ahora y crees que esto no es mejorable, pues invierte en otra cosa. Muy bien, o sea que sí, lo ves claramente como una herramienta de apoyo a las decisiones con esta Clarísimo. índole empresarial en el que, bueno, pues tienes que saber qué esperar de ello y hacer tus deberes previamente, preparando tu explotación para sacarle rendimiento luego al modelo. Total. Muy bien. Carlos. Sí, pues a ver, coincido. Sí que es verdad que yo creo que hay que promover formación para estas empresas agroalimentarias o agricultores de cómo se pueden guardar los datos, ¿no? Y cómo estructurar. Muchas veces, una vez que se tienen unas guías, es muy sencillo. Pero es verdad que muchas veces no se es consciente, ¿no? De hecho, nosotros estamos con empresas donde nos dicen, no, tenemos muchísimos datos. Pero igual esos datos no están a nivel de parcela, están agrupados por agricultor o son la totalidad de datos de una determinada variedad por año. Se están anotando datos de una forma que igual luego no es la idónea para poder hacer las predicciones de forma correcta, ¿no? O se está, por ejemplo, si nos olvidamos un poco del rendimiento y hablamos de predicción de enfermedades, al final tú tienes que entrenar los modelos que hagas en función de lo que quieres conseguir. Si lo que quieres conseguir es el nivel de incidencia de una enfermedad, necesitas tener históricos de ese nivel de incidencia. ¿Qué empresas tienen históricos de nivel de incidencia de enfermedades? Pues rarísimo, ¿no? Sí que hay algunas que igual han estado trabajando en determinados proyectos, pero es muy raro.
Entonces, claro, hay que ser conscientes y yo creo que aquí sería muy bueno pequeñas formaciones o asesoramientos a las empresas que permitan decirles cuál es la forma ideal de ir estructurando y guardando esta información histórica de forma que a futuro se puedan hacer modelos y puedan aprovecharse de todos los beneficios que tienen la ciencia de datos. Muy bien, sí. O sea, estamos realmente empezando a hacer este camino poco a poco y claro, pues cada vez vamos a ser más conscientes de que hay variables como nuevas opciones que hasta ahora no había y todo esto va a influir, por supuesto, tiene que influir en la forma de trabajar y de acompañar al agricultor, tanto desde la esfera privada como pública. Y terminamos esta ronda con Ricardo. Lo único que veo que, Albert, te tienes que ir. Cuando necesites irte, no hay problema. No sé si llegas a la cuarta pregunta, pero Me quedo fuerzo, ¿vale? 5 minutos. venga, Gracias. estupendo. Te doy el primer turno, te pongo el primero de la lista. Ricardo. Pues muy bien. Mira, a todo lo que han indicado antes Albert y Carlos, yo añadiría una cuestión importante y es que esto tiene que empezar a ser sectorial. Si los sectores empiezan a generar datos y a disponer de datos para que todos lo aprovechen, eso empieza a generar un gran valor. Y un ejemplo claro para mí es, nosotros hace ya muchos años que predecimos evolución de enfermedad y sobre todo de plagas. Y estoy hablando, por ejemplo, de mosca del olivo, donde hay una base de datos muy interesantes, donde el sector de forma global está proporcionando esos datos y genera mucho valor. Por tanto, si el sector ve que hay valor en los datos y en la aplicación y utilización posterior de esos datos en herramientas que les sirvan, eso ayuda. Ayuda mucho porque disminuye la cantidad de datos que cada uno tiene que generar. Entonces, a nivel sectorial, yo creo que hay un esfuerzo grande por desarrollar y un esfuerzo que tiene que estar ligado a la competitividad de cada sector. Y el segundo punto es que al agricultor no se le puede pedir lo que nosotros queramos, sino que el agricultor tiene lo que tiene y nosotros tenemos que adaptarnos también. Y una parte fundamental es evitar que tenga que gastar dinero en vano. Nosotros tenemos clientes, sobre todo clientes que tienen explotaciones intensivas o bajo invernadero, a los que el servicio que le estamos dando es la evaluación y valoración de qué valor tienen los datos que generan. Oiga usted, si usted tiene que invertir en sensórica, vamos a ver qué sensores realmente le dan valor, porque no todo da el mismo valor y no todo el coste después se repercute en un beneficio. Por tanto, también es cierto que hay que saber pedir, hay que ayudar a pedir y hay que procurar pedir lo que de verdad genera valor al agricultor. Lo que no se le puede decir es, tecnifique usted toda la explotación y ya veremos qué valor le generamos, porque entonces ocurren las cosas que ocurren y dejan de invertir con toda la razón del mundo porque alguien les ha vendido lo que no necesitan. Claro, súper importante este acompañamiento racional para llegar a buen puerto y súper interesante el tema de los datos sectoriales, el conjunto que permita una mayor escalabilidad, ¿no? En menos tiempo y datos más robustos que beneficien a todos. Vale, pasamos a la última pregunta. Se la planteo directamente para que empiece Albert, que nos tiene que dejar. ¿Estos modelos predictivos son aplicables a cualquier tipo de cultivo o existen algunos desafíos o restricciones que todavía no hayan sido superadas? No, creo que lo que se acaba de decir es súper importante. O sea, crear bases de datos sectoriales, por ejemplo, pues en maduración de viña o en maduración de otros cultivos pues esto creo que ayudaría a agilizar la obtención de resultados positivos. Entonces, no sé si esto es reto como sector, incluso reto como país, porque creo que esto sería pues oro para los modelos, porque al final tener una buena base de datos pues de geolocalizados, de controles de maduración o de rendimientos, pues ayudaría a todo el sector, porque al final yo no necesito ver los datos de mi vecino para que mi modelo sea mejor con los datos del vecino que solamente con mis datos. Entonces, si esto se tiene claro, pues ostras, pues sería súper interesante que a nivel de sector, además, a nivel de sectores, pues hombre, tenemos claro que en España, ¿no? Un sector, pues olivo, viticultura, tenemos mucha
mucha superficie, tenemos muchas empresas, pues hombre, pues montar algún tipo de proyecto en el que tú pudieras también recompensar directamente. Nosotros estamos en un proyecto de Agrixels con la UPC que un poco ya va en este sentido, ¿no? En el hecho de poder compartir los datos de manera anonimizada sin que yo no tenga que dar información a nadie, pero sí que doy los datos, doy la materia prima para al final, para entrenar un algoritmo que después todo algoritmo, cuando yo le pregunte cosas, va a ser más listo si lo alimento no únicamente con mis datos, sino que lo alimento con datos de muchas empresas, ¿no? Es un reto interesante y sin duda aceleraría para mí el hecho de que estos algoritmos fueran, o de que esta IA funcionara mucho mejor. Dicho esto, Estupendo. Cristina, Sí, muy muchísimas bien. gracias por la invitación. Me voy. Gracias a Ricardo, Carlos, un placer saludaros y al resto de asistentes. Un placer. Gracias. Muchas gracias, Albert. Hasta otra. Gracias. Hasta Adiós, otra. buen Chao. día. Pues sí, muy interesante esto que nos comentaba Albert. Te paso la palabra a ti, Carlos. Muy bien. Era en relación a el Si, tipo de cultivo, si estos ¿verdad? modelos predictivos son aplicables a cualquier cultivo y si no, ¿qué desafíos presentan aquellos que no se han podido superar para aplicarlos? Vale. Nosotros, bueno, creo que Ricardo, por lo que ha comentado, está trabajando en bastantes cultivos. Nosotros estamos trabajando en 11, ahora directamente, en el que estamos haciendo estimaciones de rendimiento. Van desde cultivo leñoso, frutales y luego hortícola. Hay cultivos más agradecidos, ¿no? Y otros que son más complejos. Generalmente, cuando es un cultivo extensivo, por ejemplo, un cereal, un maizal, guisante o remolacha, donde el cultivo tiene la cobertura total de toda la parcela, generalmente nosotros al menos obtenemos mejores resultados. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos imágenes satelitales, toda la información que hay es del cultivo, ¿no? Sin embargo, cuando tienes olivar, cuando tienes viñedo o fruticultura, dentro de esas imágenes que obtenemos satelitales, ya no solo hay información del cultivo, sino que también hay información de suelo, ¿no? Y de las propias calles. Esas calles pueden estar labradas, pueden tener cobertura vegetal y ese tipo de factores condicionan o hacen más complejo, a nuestro entender, este tipo de modelos. Es decir, acaban funcionando bien, pero requiere un mayor esfuerzo. Igual creando submodelos, diciendo, oye, pues para que me funcione bien un modelo en olivar, en nuestro caso, hemos tenido que crear previamente un modelo que nos permita determinar si tiene o no cubierta vegetal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hasta donde los retos que hemos tenido nosotros, como os digo, son 11, los hemos podido abordar. Sí que es verdad que la complejidad es diferente, ¿no? En función de las características que tiene el propio cultivo. Vale, sí, en relación también a la pregunta que veo en el chat que nos hacía antes Ricard Ballester, sobre si hay en cítricos, aguacates y otros frutales. Pues tu respuesta iría por ahí. No sé si vosotros trabajáis específicamente esos, pero que depende de cada tipo de cultivo, ¿no? Las necesidades y el manejo y todo, pues se puede desarrollar con mayor facilidad, está más disponible o está en proceso todavía, ¿no? ¿Y Ricardo? Pues al final técnicamente la restricción que hay y hablo técnicamente, no si tiene sentido económico o no, pero técnicamente la restricción que hay para desarrollar valores numéricos es conseguir datos que tengan relación con el resultado que se busca. Entonces hay veces que eso existe y veces que no. Y te cuento, ya te digo, nosotros hemos trabajado con 50 y tantos cultivos y hemos fracasado en aguacate. Hemos trabajado con cítricos muy bien y con aguacate, por ejemplo, hemos fracasado. De hecho, es el fracaso que más me duele. Es el fracaso. ¿Y la realidad cuál es? Pues que los datos con los que hemos trabajado no han tenido relación con la variable que queríamos predecir y después optimizar. Y no hemos sido capaces. ¿Por qué? Pues porque los datos disponibles no son suficientes para ello. Entonces sí puede ocurrir que no haya datos para que técnicamente un modelo no pueda funcionar. Y ya te digo, en aguacate nosotros no hemos sido capaces porque los datos disponibles no tenían relación con la variable a modelar,
¿Que puede ocurrir más cosas? Por supuesto. Entonces, ¿dónde está el problema? En que hay que identificar qué datos hacen falta en ese tipo de situaciones y si el conseguir esos datos genera valor suficiente como para que el coste lo compense. Bueno, pues esa es una realidad y puede ocurrir. Pero también es verdad que cuanto más avanza el desarrollo de aplicaciones, en más casos te das cuenta que eres exitoso y en muy pocos se llega a fracasar. Y después tienes un fracaso que no es técnico, sino está ligado a que el cliente no sea capaz de sacarle valor a lo que tú le das. Y entonces ese es otro fracaso muy doloroso porque hay algo que tú ves o crees que puede tener valor o que incluso el mismo cliente consideraba que aportaría valor y que posteriormente no ha sido capaz de exprimirlo por distintos motivos, desde que realmente no es capaz de exprimirlo hasta que el personal que tiene no está dispuesto a trabajar con ese nuevo sistema. O sea, hay muchos motivos. Bueno, pues esa es una realidad también que se da en el campo. A tener en cuenta la realidad multifactorial que siempre está por debajo. Muy bien, pues con esto habríamos terminado la mesa redonda. Si os parece, voy a presentar a los dos testimonios que nos van a hablar sobre su experiencia con estos modelos predictivos o nuevas tecnologías basadas en datos. En primer lugar, voy a presentar a Juan Carlos Cañas Veras, de Balam, que trabaja como director de desarrollo de negocio en I+D+D en Balam Agriculture. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral en temas agrícolas de España y Portugal en 2016. Ha desempeñado durante 7 años labores de investigador en la unidad de edafología de agronomía de la Universidad de Córdoba y es autor de publicaciones en revistas internacionales, ha sido docente impartiendo clases en el grado de agronomía y montes en Córdoba y también colabora con la unidad de patología vegetal en estudios de verticillium en olivar y con el IFAPA en riego deficitario en vid. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, Cristina, gracias por invitarme. Y también voy a presentar a Ricardo Nombela Gordo del IMIDRA, del Instituto Madrileño. Es ingeniero agrónomo de formación y trabaja como técnico asesor en cultivos leñosos en el servicio de Madrid Agroasesor del IMIDRA. Buenos días, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias. Pues si queréis, empezamos por el testimonio de Juan Carlos. ¿Qué nos puedes comentar en relación a tu relación con estas tecnologías? Bueno, pues en primer lugar, la finca El Valenciano, que es de Balam Agriculture, es una de las fincas que se han utilizado para estos modelos. Y antes de comentar un poco cómo nosotros lo usamos, sí me gustaría hacer hincapié en qué hay previo a lo que estábamos haciendo antes de tener estos modelos de estimación, cómo los técnicos, qué herramientas teníamos. Y la realidad es que no había ninguna. Los técnicos, cuando querían hacer una predicción de cosecha, pues era algo todo muy subjetivo. Se dedicaban a dar paseos por la finca. Si el técnico ya conocía la finca con antelación y había hecho las previsiones los años anteriores, es verdad que era mucho más fácil de acertar en esa previsión, pero si cogías el técnico de la finca nueva, era muy difícil de acertar. Y más en el olivar in seto, donde puede haber hasta 2.000 árboles por hectárea. Y es muy difícil elegir a qué árbol le hace o bien la previsión visual o incluso te pones a descargar manualmente el árbol para ver cuántos kilos realmente tiene. La realidad es que al final estábamos cometiendo errores en algunos casos de hasta el 50%. O sea, era muy difícil de acertar cuántos kilos vas a tener. Y es algo muy importante saber para una finca grande, nosotros como Balam, aparte de tener la finca del Valenciano, asesoramos a muchas fincas de una extensión importante. Y siempre estos clientes nos quieren saber lo antes posible, que eso es uno de los puntos a tener en cuenta, es lo antes posible quieren saber cuántos kilos van a tener. Y otra cosa importante es porque tienen que organizar cuánta maquinaria, cuántos tractores, cuánto personal. Si en la finca hay una almazara, tienen que saber cómo van a distribuir la llegada de aceitunas al día, cuánto van a tardar en cosechar. Es muy importante. Y una cosa clave, que aquí no lo estamos hablando y en el caso del olivar es muy importante, es, además de saber
los kilos de aceituna o los kilos de aceite, que puede ser muy complicado dependiendo del año, es el momento óptimo cuando el fruto ha alcanzado la madurez, cuando podemos empezar a cosechar. Porque, por ejemplo, la finca del Valenciano, que tiene 130 hectáreas, si llevamos una cosechadora a coger, podemos tardar incluso 2 semanas. Pero en esas 2 semanas el rendimiento puede pasar de un 15% a un 17%. Entonces, es clave saber cuándo tenemos de verdad los kilos de aceite en la finca y cuándo podemos empezar. O si hay que esperar unos días para obtener ese plus que tan importante es para hoy en día el olivar. Muy bien. Muy bien, entonces partimos de ahí, ¿no? De una observación mucho más subjetiva, y entonces ahora estáis empleando algún modelo que os ayuda como herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Pues en este caso, la finca El Valenciano, cuando EC2C nos dio el dato, era un dato bastante optimista, porque no esperábamos esa cosecha y creíamos que, bueno, se van a equivocar. Se van a equivocar porque las previsiones de los técnicos eran mucho más bajas. Teníamos de tener en la finca producciones muy altas, pero después de unos problemas de riego, problemas con el frío, el árbol se fue de vigor, no contábamos con que este año íbamos a tener una previsión tan buena, no una cosa tan buena. Cuando EC2C nos dio el dato, bueno, pues vamos a esperar. Y efectivamente estaban en lo cierto. Hay un cierto error, de acuerdo con lo que decía Ricardo, de en torno a un 10%, pero un error mucho más bajo que el que cometía el técnico, que creo que la finca ha salido de una media este año, tengo apuntado, de unos 16.000 kilos y nosotros esperábamos unos 13.000 kilos por hectárea. O sea que EC2C ha acertado mucho más que el técnico de forma visual. Muy bien, muy bien. ¿Y este es el primer año que habéis implementado esta nueva herramienta? Y este modelo ha sido el primer año. Desde Balan, del departamento de I+D, y luego yo, como personalmente he trabajado siempre en modelos de estimación, sé cómo funciona EC2C y otras empresas, y siempre hemos apostado por este tipo de estimaciones. En el olivar, en seto, es una herramienta muy eficaz. Estupendo, muy bien. Pues muchas gracias por contarnos tu experiencia, Juan Carlos. Ricardo, si quieres compartirnos tú la tuya sobre qué parcelas o qué explotaciones lo habéis hecho, con qué modelos predictivos. Sí, bueno, voy a presentar un poco el servicio. Antes de nada, para que lo conozcáis un poco. Bueno, Madrigal Asesor es un servicio relativamente nuevo, llevamos pocos años. Es un servicio que ofrece la Comunidad de Madrid a través del MIDRA a los agricultores profesionales de una forma gratuita. Bueno, yo en concreto estoy con cultivos leñosos, buena parte es olivar. Y bueno, un dato importante es que nosotros tenemos buena parte de nuestros asesorados son pequeños agricultores. Es un matiz muy importante, ¿vale? De cara al uso de nuevas tecnologías. Bueno, pues el pequeño agricultor lo tiene más complicado para ese acceso y el acceso, el procesar los datos, todo lo que se refiere a las tecnologías, bueno, pues el agricultor lo tiene más complicado, digamos, ¿no? El pequeño agricultor me refiero, más que una finca grande. Bueno, nosotros precisamente buscamos eso, aportar. Queremos introducir tecnologías y ahora mismo estamos empezando, como quien dice, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos tomado datos de algún agricultor, lo hemos comparado con las estimaciones que nos han dado que nos habéis dado vosotros desde la Vega Innova, con este ensayo. Y bueno, es un error no muy alto. Yo creo que hay que mejorar, pero estas tecnologías yo creo que tienen mucho recorrido. Es decir, pueden ser muy interesantes siempre y cuando se cumplan una serie de cosas que ahora mencionaré. Es muy importante que sea una tecnología accesible a los agricultores, me refiero.
aunque hay agricultores jóvenes que están más metidos en la tecnología, muchos son personas mayores y tiene que ser una tecnología de fácil uso. Eso es muy importante, tiene que ser accesible, fácil de usar y que les dé un valor añadido respecto a su forma de valorar tradicional, que es bueno, pues recorriendo sus fincas y con estimación a ojo, digamos, o con datos históricos, con datos de los vecinos, bueno, mucha información que cuando hay personas que están en campo, que han desarrollado mucha capacidad para estimar, pero siempre es necesario más información. El agricultor se enfrenta a una situación de mucha inseguridad por falta o sea, para tomar decisiones por falta precisamente de información. Y una de las más importantes es precisamente lo que está hablando aquí, que es de estimar sus producciones. ¿Qué hace falta? Pues yo creo que hace falta para que estas tecnologías, sobre todo en este tipo de explotaciones, puedan tener éxito, hace falta recoger mucha información, ¿vale? Mucha información porque la variable es tremenda. O sea, la variable en el campo, o sea, yo he visto incluso en una misma parcela, una zona puede tener 3 veces más producción que otra zona. El de al lado puede tener unas producciones totalmente distintas de uno. Y luego al final, con semejante grado de variabilidad, para que estas tecnologías funcionen, hay que recoger muchos datos, mucha información. Y aquí hay una problemática, que es que muchos agricultores son un poco reticentes a ofrecer su información, bien porque no han tenido, cuando la han proporcionado, luego no han tenido ninguna respuesta, o bien directamente no confían o lo que sea. Entonces, realmente agricultores que tengan bien registrados sus datos y que estén dispuestos a darla, no es tan fácil encontrar. Y eso es muy importante para realmente tener una buena base de datos para luego que los modelos predictivos funcionen. Es que además hay multitud de variables, desde los suelos, desde el clima de la zona, desde el manejo, que es muy distinto como lo hacen unos de otros. Y bueno, todo eso hay que recogerlo para que realmente luego los modelos puedan dar una información fiable. Con información yo creo que puede ser una gran ventaja para los agricultores. Se han mencionado por aquí muchas ventajas, desde planificar sus producciones, planificar cuándo van a cosechar, cuánto van a sacar, cuánto dinero de eso para luego gestionar su economía, que muchas veces es muy limitada. Muchas explotaciones vienen al límite de la rentabilidad y yo me encuentro agricultores que les pregunto y me dicen, bueno, no sé si voy a poder comprar el apero después de cosechar o no, porque bueno, pues no sé si me va a llegar el dinero o no me va a llegar. Y son decisiones que llevan tiempo y es muy importante saber cuánto van a sacar, si van a tener caja o no van a tener caja. Todo eso es muy importante de cara a que puedan hacer una buena gestión de su explotación. Luego otra información importante es el momento de la cosecha. Estimar cuándo sería el óptimo de producción, y no solo de producción, sino también contando con otras variables como, por ejemplo, el rendimiento graso de la aceituna, la calidad del aceite. Entonces sabemos que adelantándose ganan calidad, pero pierden producción. Hacer ese tipo de valoraciones para encontrar el momento óptimo es muy complicado. Pues ahí sería muy interesante contar con este tipo de tecnologías predictivas. Este tipo de modelos pueden ser muy útiles. Hay agricultores que venden a granel y bueno, pues es más producción, pero también hay otros que hacen su propia venta, que venden un aceite de calidad o que venden por determinados canales de comercialización, que les interesa saber qué calidad del aceite van a cosechar, ya no solo de producción. Entonces, hacer esa valoración de cuánto van a perder por cosechar un poco antes
y cuánto van a ganar en calidad es muy complicado hacer a ojo y sería muy interesante avanzar en esos aspectos. Luego, para el uso de los recursos. Yo me encuentro de explotaciones que prácticamente no hacen ningún tipo de fertilización y otras que hacen una fertilización buenísima. Integrar todas esas variables es muy interesante. Entonces, pues, tanto fertilización, tratamientos, las podas, por ejemplo, quién invierte más en poda, quién invierte menos, los riegos, las cubiertas vegetales, cuánto, ya no, las cubiertas vegetales ya no solo si implanto una cubierta vegetal o no la implanto, sino cuántas siegas le puedo dar. Es decir, hace falta integrar muchísima información, porque todas estas variables influyen mucho al final en la cosecha. Y bueno, y luego también me encuentro con agricultores que ya no solo estimar las producciones en sus olivares, sino para planificar si plantan más o no plantan más, o qué variedades le puede interesar más. Entonces, tener una información más detallada de años de producciones de las variedades en tu zona, pues también puede resultar muy ventajoso. Y luego creo que ya se ha mencionado también, ahora mismo el agricultor para hacer estimaciones de cosecha necesita dedicar mucho tiempo a pasar por todas sus parcelas, dedicar mucho tiempo a la observación, que siempre es necesario, pero yo creo que si con estos modelos le puede ahorrar mucho tiempo de dedicar a pasar por el campo y tomar y observar a ver cuánto produciría de aceituna. Y bueno, pues eso, insistir en que tienen que ser accesibles, porque si son plataformas que tengan mucha complejidad, la mayoría de los pequeños agricultores no lo van a coger. Entonces, sin embargo, si es una tecnología accesible, ya cuando se ponen a aprender, ya se puede incluso mejorar este uso de tecnologías. Y bueno, pues básicamente eso. Yo creo que es una tecnología que puede resultar muy interesante siempre y cuando tenga un valor añadido, sea precisa. Siempre va a haber un margen de error, pero sean unos márgenes de error lo suficientemente pequeños como para el agricultor sienta que le están dando una información que tiene cierta veracidad y cierto interés para él, y en definitiva que le pueda mejorar la toma de decisiones para su explotación. Al final es de lo que se trata, tomar mejores decisiones para que su explotación sea más rentable y más productiva. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Has tocado muchos temas muy importantes para todos, sobre todo has sacado el tema de los pequeños agricultores, que también es quizá para ellos pues, más difícil toda esta tecnificación y toda esta etapa digital. Y gracias por acercarnos la actividad del Servicio de Madrid a Agroasesor. Está muy bien que la conozca cuanta más gente posible, mejor. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ahora voy a revisar las preguntas que tenemos pendientes en el chat para lanzarlas. En el chat general creo que nos queda, había visto, sí, de Ricardo Ballester. ¿Se pueden combinar los modelos general y específico? Esta pregunta creo que es para Ricardo Arjona, ¿no? Cuando nos ha estado comentando antes de su presentación que tenían dos tipos de modelos. Ricardo. Ahora me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Sí, el modelo específico es ya per se una combinación, es decir, nosotros en el modelo específico incorporamos los datos públicos más los datos privados, mientras que en el modelo general solo se utilizan datos públicos. Por tanto, el modelo específico ya está llevando los dos modelos digamos, las dos fuentes de datos adelante. Vale, perfecto. Pues eso es un sí. Y después creo que en el otro chat, también para ti, tenemos otra pregunta. ¿En los modelos se ha tenido en cuenta las operaciones de poda?
no todos los años se poda igual y para las empresas es complicado registrar el dato de cuándo se ha podado. En el caso del valenciano llevamos varios años con unos cambios en la estrategia de poda. Esta pregunta es de Juan Carlos Cañas Vera. Sí, se han tenido en cuenta aquellos casos en los que teníamos la información y los resultados eran coherentes. Hay veces que si estás cambiando continuamente los datos y solo tienes un dato de un año de datos de un tipo de poda determinada y solo en una parcela, pues obviamente lo que genera es más ruido que apoyo. Pero sí se ha buscado, e incluso en momentos en los que había anomalías entre los resultados y la información que incorporábamos, buscamos las razones y muchas veces aparecía la poda como una de las razones para esas anomalías. Por tanto, el disponer de datos de poda adecuado mejoraría bastante el resultado de los modelos. De acuerdo. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas en ninguno de los dos lados. Así que con esto iríamos terminando nuestro webinar de hoy. Y quiero agradecer a todos los que habéis participado y lo habéis hecho posible, tanto a los invitados a la mesa redonda, a los testimonios, al personal de La Vega Innova. Muchas gracias a todos. Yo os voy a emplazar al siguiente webinar de esta serie que estamos realizando para difundir los resultados de nuestros proyectos innovadores de La Vega Innova. El siguiente será previsiblemente el 8 de octubre. Y la temática estará relacionada con el cálculo del biogás para la agricultura. Y nada, os animo a visitar la página web de La Vega Innova. Y sin más, muchas gracias a todos y muy buen día.